Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenas tardes, si se acaban de incorporar a la sintonía de Agroradio, cuando son las 13:04 de la tarde. Y bueno, las 13 horas aquí en España y las 6 de la mañana en México. Buenos días, Hugo. Hola, ¿qué tal, Antonio? El gusto de escucharte, el gusto de saludarte, que sea una excelente jornada, ya una excelente tarde para ustedes, una excelente jornada para mí, comenzando la mañana desde muy tempranito. Recordarle a nuestra audiencia que bueno, pues que tenemos colaborador nuevo y además muy contentos de tener la colaboración de Hugo Fabio Castellano, periodista argentino, pero bueno, que actualmente está en México. Y bueno, Hugo, la semana pasada estuvimos hablando de esa preparación del Congreso de las Berries de México que se iba a desarrollar y ya está concluido. ¿Cuáles son esas conclusiones sobre ese Congreso de Berries en México? Bueno, vamos a poner un poco en contexto. ANEBerries es la asociación nacional en México que reúne a productores, industriales, empresarios del sector de berries. Recordamos que acá en México las principales variedades de estos frutos que se trabajan son el arándano azul, la zarzamora, la frambuesa, la fresa también, son los productos, digamos, estrella que se desarrollan y vienen con una calidad productiva creciente en los últimos años. La semana pasada, así es, se desarrolló el 12º Congreso de la Asociación Nacional de Berries y en ese contexto hubo 2 días de mucha actividad. Yo tuve oportunidad de estar presente por allí en el acto inaugural y durante algunas de las charlas, algunas de las pláticas que se dieron lugar, y para hacer un resumen sobre todo lo que fui recogiendo, tomando a partir de los datos de algunos empresarios, de gente que está vinculada al ejercicio técnico productivo, hay 2 elementos más o menos interesantes para tener en cuenta. El primero, un buen panorama de desarrollo productivo de México y pensando en el mercado internacional. Estamos hablando de la posibilidad, y hay un consenso en esto, de un crecimiento en este 2022 de un aproximadamente 12% en la producción de berries aquí para México. El otro dato es un dato ya más global, más internacional, que toca también la producción mexicana, pero que con base en el diálogo que tuve con diferentes representantes y referentes de aquí y otros lugares del mundo, es que la mano de obra es todo un tema en lo que refiere a la producción de berries. Es decir, el proceso de recolección es un proceso muy manual y allí hay una necesidad en diferentes partes del mundo de capacitación y de poder tomar personal precisamente que trabaje de manera concreta y de manera efectiva, de manera eficiente en el proceso de recolección, también en los procesos de empaque. La cuestión vinculada con el clima, por un lado, los condicionamientos devenidos del cambio climático, y por otro lado, el tema de la mano de obra, creo que globalmente, si observamos todo el panorama general, son los 2 temas que en este 2022 para el sector berries están generando expectativa, también alguna preocupación, por cierto, y una mirada un poco más hacia adelante que tiene que ver con las variedades, con la incidencia climática, con el acercamiento de tecnología para mejores predicciones, por ejemplo, meteorológicas en las zonas de producción, y también el tema de los suelos. El tema de los suelos creo que es clave. Recordemos que en cuanto a arándanos, en cuanto a berries en general, el pH en el suelo es un factor preponderante, central, y ese me parece que también va a ser un tema de agenda no solamente para este 2022,
sino para 2023 y un poquito más hacia adelante. El contexto general para México, bueno, uno de los productos de mejor colocación en el mercado internacional, es un negocio de unos 2.200, 2.300 millones de dólares anuales. Y el otro dato que lo comentábamos la semana pasada, un poco la escasa diversificación que tiene por lo pronto el sector berries. El 95-96% va a Estados Unidos y Canadá, y el resto, un 3%, está repartido en unos 30 países, pero con volúmenes muy pequeños todavía. Esto tiene una clara explicación. La cercanía con Estados Unidos obviamente reduce las necesidades en cuanto a la calidad del producto cuando llega al consumidor final. Los tiempos son más cortos, es todo más viable, y obviamente allí hay una incidencia positiva para comercializar. El otro dato es que Estados Unidos es un gran consumidor a nivel internacional. Esos dos factores juegan a favor para esta concentración del producto en el mercado norteamericano y también en el mercado canadiense. Pero sí, en algunos contactos incluso que tuve en la jornada del jueves y el viernes, el tema de diversificación no está ausente, porque la idea es buscar nuevos mercados en un negocio internacional que está muy competitivo. Hay regiones como Sudáfrica, como Francia, Australia, por ejemplo, que están intentando mejorar pasos en materia de calidad, de productividad y también del procesamiento, que son otro de los ejes que se trabajaron en este Aneberries 2022, que tuvo una característica especial, volvió a ser presencial después de 2 años, y eso permitió congregar a mucha gente relacionada con esta actividad, Antonio. Hugo, tengo varias preguntas. ¿Viste por allí? Bueno, tengo varias preguntas en relación a lo que has estado comentando, pero también tengo una curiosidad. Nuestro compañero Francisco Seva, que también está en ese grupo de periodistas internacional, ¿lo viste por allí? Sí, estuve compartiendo con él una larga plática. También estuvimos dialogando en el día de ayer. Francisco me comentaba respecto de las expectativas que había generado este evento, y también que se llevaba algunos datos relevantes a propósito de lo que está ocurriendo acá en México y fundamentalmente de los desafíos, ¿no? Así que estuvimos platicando con él, estuvimos observando un evento un poco orientado al tema también de la sustentabilidad, que fue uno de los aspectos referidos durante las 2 jornadas de capacitación, y que también fue comentado en el acto inaugural que se llevó a cabo el día jueves. Hugo, y ya las preguntas en relación a lo que has estado comentando, me ha llamado la atención que has dicho que las berries en México mueven algo más de 2.200 millones de dólares. La producción agrícola de Almería, el conjunto de la producción agrícola de Almería, mueve unos 2.500 millones de euros anuales. Es decir, solamente las berries de México se aproxima mucho al volumen económico de la provincia de Almería, ¿eh? Sí, aquí hay que tener en cuenta 2 factores. Por ejemplo, estos son datos un poco ilustrativos para que quienes nos están escuchando allí en Almería y en otras partes del mundo tengan una idea. Michoacán es el estado de mayor volumen en cuanto a producción. Ahora, Jalisco, por ejemplo, concentra el 60% de las exportaciones. Hay una propensión exportadora muy importante. El mercado externo es el que se observa con mayor atención a la hora de la capacidad productiva, y en esto los números son bastante similares, sí es cierto, en un mercado global muy competitivo, que creo que tiene que ahora observar muy de cerca esa competitividad desde el punto de vista fitosanitario, desde el punto de vista de la calidad del producto a la hora de la recolección, a la hora del empaque y a la hora de observar qué está pasando, insisto, con estos 2 datos, Antonio, que a mí me parecen claves. Uno, los efectos del cambio climático. Ha hecho mucho calor en zonas productivas de Europa, ustedes lo saben bien. Acá en el norte de México también lo comentábamos, la situación de los calores extremos y las sequías han condicionado mucho otras producciones. Y el otro elemento, la mano de obra. Hace falta personal calificado, mayor cantidad de personal calificado,
para que estos procesos de recolección, en cuanto se vaya produciendo el aumento de superficie, puedan contener, digamos, esa recolección y se puedan cumplir con las necesidades y los requerimientos de los mercados hoy por hoy muy exigentes, por ciento, en calidad y en tiempos también. Hugo, precisamente esa es la pregunta que te quería hacer desde el desconocimiento, ¿no? Es decir, ahí en la agricultura de México, la mano de obra que trabaja esas fincas y recoge todos esos productos agrícolas, ¿es mano de obra autóctona de México o son de otras nacionalidades centroamericanas? Bueno, está un poco combinado ese tema. Yo creo que más allá de la cuestión geográfica, en cuanto a la mano de obra, el punto central también está en la cantidad de gente que está ocupada y lo que mueve esta producción y esta industria, Antonio. Yo estuve consultando algunos datos respecto de esto. Por supuesto, la cifra siempre varía, pero son entre 300 y 400 mil personas, casi medio millón de personas que directa o indirectamente se dedican a esta actividad y que son una fuerza productiva importante. Pero para no confundir, para no marear un poco a la gente que nos está escuchando, hay que tener en cuenta esto: si la producción crece, va a hacer falta más mano de obra calificada. Y fundamentalmente, si la demanda continúa y se sostiene en el mercado global, esa mano de obra calificada no solamente va a tener que crecer en cantidad, sino en capacidades para el proceso de recolección. Insisto, en el tema de las berries son procesos muy manuales que requieren de cierto expertise y de ciertas efectividades para lograr los mayores y los mejores rendimientos. Ahora también hay que decir que la berries es un fruto muy delicado a la hora de cogerlo. Claro. Es decir, tienes que tener mucho tacto porque si no pues las puedes destrozar en la maniobra de extracción de la planta, ¿no? Ajá. Exactamente. Bueno, esta delicadeza, Antonio, tiene que ver justamente con la forma en la que se hace la recolección, las características que tiene, ciertos conocimientos adicionales que tiene que tener la persona, la mano de obra calificada que se toma. Y bueno, ahí esto no es solamente de México, esto es a nivel internacional. Creo que ahí entra un tema de capacitación, de conocimiento, de un poco de una mirada más general sobre lo que necesita el mercado y la industria de las berries en distintos lugares del mundo con fuerte capacidad exportadora. Hugo, lo mismo, lo que estás diciendo de personal cualificado en la agricultura almeriense para algunos cultivos, pues la verdad es que falta eso, es decir, en fin, que nos podemos meter en un charco sociopolítico que tampoco vamos a entrar en él, pero sí es decir que muchas veces los empresarios agrícolas se quejan de que el personal que disponible en la agricultura, en este caso almeriense, pues está, se puede decir que poco cualificado, ¿no? Es decir, hay personal claro, que es perfecto, pero que eso que tú estás diciendo siempre es el hándicap quizás de toda la agricultura, no solamente la almeriense ni la mexicana, sino a nivel internacional. Nosotros también hace poco, ahora 4 años si no recuerdo más, estuvimos en Israel y también pudimos observar ese tema en el personal de campo de allí en Israel. Hugo, una pregunta muy rápida. Estaba hablando ¿sí? del tema de, bueno, pues del cambio climático y tal. Pregunta, que también lo has dicho anteriormente, ¿cómo está México o la zona que tú estás, cómo está de agua para sostener esa producción agrícola? El agua que se utiliza en esa zona, ¿de dónde procede? ¿De acuíferos subterráneos, de aguas superficiales o desalación o tema de presa? Bueno, México tiene una geografía bastante amplia, bastante diversa, y para ir muy concretamente a la pregunta, hay dos realidades. El centro y sur de México por estos días, por estas semanas, está teniendo un abasto importante a partir de las precipitaciones que se producen respecto de lo que ocurre con los ciclones y las tormentas tropicales en el Pacífico. Pero la otra realidad, la realidad compleja, es la del extremo norte de México, donde ha habido sequías realmente importantes, extremas en muchos casos, y falta de precipitación, pero añadido a eso el tema de las temperaturas muy, muy altas, que si bien son superiores a esta región de Occidente, igualmente han tenido algunos récords importantes de más de 40 grados durante varios días. Insisto con este detalle,
para México, como para muchas otras partes del mundo, el tema cambio climático y sus efectos seguramente tienen que ser considerados en la actividad agroalimentaria en general, pensando en el corto, en el mediano y también, por supuesto, en el largo plazo. Especialmente donde ha sido más afectado México es en la región central norte, que ha tenido realmente situaciones complicadas para la agricultura y también para el abastecimiento de agua en zonas urbanas. Pues Hugo, muchas gracias por esa información tanto del Congreso de la Berry y como no también de cómo es la situación de la agricultura en México. Hugo, muchas gracias y seguimos en contacto para plantear temas y sobre todo comparativas de la agricultura mexicana y en este caso de la agricultura almeriense. Por supuesto, como siempre es un placer, y respecto de lo que comentábamos hace un ratito, en algún momento vamos a hablar del aspecto socioeconómico que tiene la agricultura, que es un elemento clave en todas partes del mundo y que está conectado un poco con lo que hablábamos de la mano de obra, las posibilidades de comercialización, en los desarrollos regionales. Ya tendremos tiempo para comentar eso seguramente. Como siempre, un gusto, muchísimas gracias y permanecemos en contacto. Hugo Fabio Castellano, periodista agropecuario desde México. Lo dicho, Hugo, muchas gracias. Y a nuestra audiencia, pues nada, le emplazamos a que sigan en la compañía de Agroradio. Y nada, ya a las 2, pues la despedida como todos los días. Hasta luego. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.